Mi objeto de estudio es el cuidador primario de la persona con discapacidad, y en este sentido es cuando decido trabajar con esta población. Yo me dedico a la atención de personas con discapacidad, en donde el principal factor es el trabajo con las familias, porque de lo contrario, el decir que la persona con discapacidad en la parte educativa va a desarrollar y va a avanzar, pues depende mucho de la familia, porque son personas dependientes. ¿A qué se enfrenta este cuidador? Se enfrenta a que es un proveedor de apoyo físico, de apoyo emocional y de apoyo financiero en la mayor parte de los casos, en donde, como lo decía al principio, solamente está esa persona en lo individual. No hay una red o no se han establecido esas redes como podría ser lo más sano. Entonces, no puedo generalizar, pero hay un gran número de personas cuidadoras que se dedican precisamente a esta buena voluntad en un primer momento, a esta necesidad de cuidar a su familiar de manera constante y lo mejor posible, pero obviamente todo este círculo de intervención pasa, sus necesidades pasan a la persona con discapacidad, y entonces sus necesidades personales, existe lo que es el síndrome, que te trata de que deja de ser esa persona. Entonces, para la investigación se sustenta en esta condición en donde la imagen corporal, el esquema corporal empiezan a tener transfiguraciones importantes a partir del cuidado. Y como hay una implicación afectiva, no es algo que se identifique de manera inicial. Entonces, al no existir esta prevención y este cuidado, el cuerpo sigue avanzando y sigue teniendo muchas dificultades debido a que la persona con discapacidad en México, y lo vamos a ver más adelante, no existe una cultura del cuidado y no existe una cultura de inclusión. Al existir esta condición de disparidad, la persona cuidadora se enfrenta a muchos retos en los cuales pues se ve implicado, y se necesita una constante comunicación en donde se pueda organizar ese trabajo de intervención precisa. Ya no voy a ahondar en la persona con discapacidad, sino en el cuidador. ¿Qué es lo que pasa con él? Esta investigación es, si bien partimos de una experiencia de campo, esta no podía ser aterrizada en un artículo. Entonces, pues se tomó una pequeña parte, que es la parte inicial, para entender qué es lo que pasa con estas familias cuando se enfrentan a la condición de discapacidad. Por ello, de una primera parte que se recuperará en una investigación más adelante, del uso de entrevistas y bitácoras en donde las familias expresan cómo ha sido esta situación del cuidado, a qué se han enfrentado y principalmente cuál es su condición corporal del antes y del ahora durante el cuidado. De igual manera, se recuperaron esquemas e informes y se sistematizó la tarea con el fin de identificar cómo es que el cuerpo, desde la psicomotricidad, va teniendo esos cambios. Ahorita hablemos que este primer artículo habla de esos cambios, de qué pasa con el cuidador primario ante el cuidado permanente de la persona con discapacidad. Otro de los elementos es justamente observar este planteamiento. El cuidador primario, si bien es de una persona con discapacidad y que comúnmente es la familia, también hay otros elementos que se consideraron en la construcción de este artículo, que se da un principio de atención en donde se empiezan a tomar decisiones. Entonces, la persona que decide ser cuidador primario, sea porque es la mamá, sea porque es el pariente cercano, sea porque es el hijo de esta persona con discapacidad, y tiene una condición afectiva cercana. Entonces, al haber este vínculo cercano, porque nos centramos, hay muchos cuidadores incluso profesionales, pero el primer acercamiento de cuidado es la familia. Entonces, al existir un vínculo familiar cercano, empieza un juego de afectividades que de alguna u otra manera nos llevan a la toma de decisiones. Existe un cuidador primario durante toda la familia, pero esta familia de alguna otra manera pues quiere el bienestar de la persona con la cual se está llevando este cuidado, pero siempre hay alguien que está tomando las decisiones, llevando el tratamiento de esta persona, atendiendo sus necesidades prioritarias, y entonces empieza a haber un juego de responsabilidad porque la persona con discapacidad, dependiendo de su grado de dependencia, va a requerir de mayor atención, y entonces el cuidador primario empieza a dejar, eso es el planteamiento inicial, empieza a dejar su persona como tal, porque empieza a evocar
si no se tiene el cuidado ni en las redes de apoyo, empieza pues a depositar en la persona con discapacidad sus propias necesidades, ya pasan a segundo término y es cuando empieza a haber una dificultad que vamos a ver. El siguiente es que les decía, es solamente él y no hay una red de apoyo. Bien, una vez que se tiene esta situación, se pudo observar en la investigación que al identificar de manera temprana las situaciones simbólicas del cuerpo, cuando existe un desgaste físico, una condición emocional y se empieza a trabajar desde la psicomotricidad en el ubicar qué pasa en mi cuerpo físicamente, qué pasa con mis acciones anteriores, antes del cuidado y qué está pasando ahora durante el cuidado, qué acciones estoy llevando a cabo para poder estructurar una intervención personal, porque si bien yo me quiero dedicar a la persona, a mi familiar que es dependiente, que no puede tomar decisiones, entonces, si el cuidador tiene un trabajo desde el área psicomotriz, de análisis, de prevención, de identificar, ahora me está doliendo, ahora estoy ubicando ciertas tareas, ciertas situaciones que no me están agradando, lo trabajo desde el psicoanálisis o desde la clínica o desde la terapéutica, lo puedo ubicar y lo puedo identificar. Entonces, la persona cuidadora empieza a definir sus necesidades, no por encima de la persona con discapacidad, sino a partir de sus propias necesidades y de su propio potencial para poder dar y brindar la atención requerida de la persona. Entonces, es primero prevenir y orientar a estos cuidadores en el sentido de que ellos tienen que saber en qué momento o en qué momento se precisan al momento de cuidar, cuáles son sus acciones y sus herramientas para poder brindar este cuidado, porque no nada más es hacerlo de buena voluntad o bajo el afecto 100%, porque de alguna otra manera esto en algún instante se va degenerando y se va deteriorando ante el cuidado de la persona, porque entonces se vuelcan las necesidades y entonces empiezan una serie de dificultades. Al existir estas situaciones, es importante precisamente saber por qué cuesta tanto el manejo de la persona con discapacidad. En México, como les mencionaba, no hay una cultura de la atención a la discapacidad. Sabemos que existe una disparidad, una desigualdad en los diferentes rubros, principalmente en las oportunidades. En el artículo se refieren ciertas estadísticas recuperadas del 2017, en donde dice que 7.65 millones de personas presentan alguna discapacidad, de las cuales el 54% están en una condición de pobreza. Entonces, al existir pobreza, también existe la posibilidad de que la atención pues no sea del todo cubierta en todas las necesidades. Aún así hay familias que lo cuidan y lo procuran en todo momento. Sin embargo, el 48% de la población que presenta discapacidad vive en una condición de discriminación. Entonces, estas acciones hacen que la familia se vea en una constante necesidad de estar buscando apoyos en donde no los hay, en donde los servicios médicos no están cubriendo las necesidades principales. Entonces, se va cubriendo ciertas necesidades de la persona con discapacidad a medias, con algunas necesidades, con algunas limitantes debido a estas condiciones de discriminación. No tanto porque no se quiera a la persona con discapacidad, sino porque existen muchas barreras sociales que limitan el poder ubicar qué es lo que está pasando con esta persona y por qué no accede a los servicios que le corresponden. Entonces, nos centramos como cuidadores en esta persona o en estas personas y resulta que mis necesidades pues ya quedan en tercer o cuarto término. ¿Por qué? Porque no son prioritarias, porque ahorita necesito encontrar el servicio terapéutico, médico o educativo para mi hijo, para mi hija o para mi familiar, porque es prioridad. Existe falta de accesibilidad de la infraestructura. Si se quiere trasladar una silla de ruedas, no existe una zona, al menos en la Ciudad de México, en donde podamos decir yo traslado fácilmente, hay transportes y hay toda esta situación. Entonces, hay otra barrera más arquitectónica y también económica y de empleo. Entonces, estas condiciones de vida representan precisamente un reto
que se tiene que soslayar, que se tiene que buscar, que se tiene que conocer precisamente. Sí depende mucho la presencia del síndrome del cuidador primario cuando se presenta una condición de dependencia. Si bien está la discapacidad, mientras más dependiente sea la persona, más recursos o necesidades se tienen que cubrir por parte del cuidador. De igual manera, ¿cuánta demanda existe por parte de la familia? Les decía que es importante estas redes, sin embargo, a veces no existen estas redes de comunicación y entonces la familia empieza a referir que cuidado, la persona con discapacidad necesita ciertos cuidados, necesita esto, necesita lo otro, y empieza la demanda, y entonces el cuidador primario, pues en lugar de favorecer la respuesta a ellos, empieza en la angustia y la preocupación, y empieza a haber una dificultad para poder responder de manera oportuna. ¿Qué tanto apoyo hay por parte de la pareja o de la parte social? ¿Cuáles son los recursos económicos? ¿Qué habilidad tengo yo para resolver? Entonces, todos estos elementos se configuran y pueden dar lugar al síndrome del cuidador primario porque se tiene esa dificultad para poder resolver, no se tiene el apoyo de la familia, la persona con discapacidad es dependiente y entonces tampoco se tiene un apoyo social constante. Y para ello es importante poder abordarlo desde este reconocimiento corporal. ¿Qué pasa en la persona que cuida? El primer factor son las condiciones físicas. Estas condiciones físicas son como el primer foquito que da lugar a que se permee una condición que puede perdurar y que puede dar lugar al síndrome del cuidador primario. Llámese a la desventaja o el cambio completo de sus necesidades evocadas al otro. Entonces, esta condición física suele mermar cuando se presenta un mal manejo del cuidado hacia el otro. Y la condición socioafectiva, empiezan a haber situaciones de depresión, de dificultad para relacionarse. Las condiciones físicas se relacionan muchas veces a esta parte afectiva, que parecen ser secundarias y que dicen, pues sí, estoy cansada, estoy triste, me siento mal, pero pues es que así es. Entonces lo empezamos a normalizar. Esta condición, la persona que presenta el síndrome del cuidador empieza a normalizar tanto la condición física como la condición socioafectiva. Y es ahí en donde entra la psicomotricidad para prevenir, para dar lugar a esta intervención pronta y evitar que este cuidador pues se desgaste al porcentaje total en el que ya no pueda cuidar y ni siquiera pueda cuidarse él mismo. Entonces, la psicomotricidad es lo que busca, o este artículo busca de manera inicial, cómo se da ese análisis corporal desde el esquema y la imagen. ¿Qué pasa con ese esquema? ¿Qué pasa con esa imagen? El esquema es quien nos avisa en un primer momento. El esquema corporal es el que da como esas pautas justamente en donde se da esa relación con el otro. Entonces, al existir estos factores de riesgo, pueden ser identificados en las condiciones del esquema, pero la imagen en muchos de los actos no se representa o no se identifica, ya que la imagen corporal se interpreta a partir de lo que pasa en el esquema. Existe una objetivación del libidinal, es decir, una condición que aparte de nuestras necesidades primarias, pero que no son expresadas más que a partir del cuerpo. Entonces, cuando esto se da, es cuando podemos trabajar con el cuidador incluso antes de llegar a esta pauta, en donde el sujeto pierde la noción de lo que es y entonces empieza a objetivar con la condición del otro. Pues es que yo no puedo hacer nada porque debo cuidar, es que yo no puedo, yo no realizo, yo sufro y entonces eso es cuando tenemos la dificultad para poder entender qué es lo que pasa con el cuerpo y mucho más en la transfiguración de la imagen. Existe una mutilación en el sentido ya más grave, justamente por esa simbolización de lo que van entendiendo, de qué pasa por el cuidado. O sea, yo me siento mal físicamente, sí, pero es normal, pero la depresión o las condiciones emocionales ya no son tan normales, pero tampoco son identificadas. Y ya la última parte.
Entonces, ¿qué nos proporciona la psicomotricidad? La psicomotricidad, a partir de su estudio y de las acciones, nos permite obtener justamente esos antecedentes, cómo se está llevando el cuidado, de qué manera lo están realizando, qué podremos hacer, qué existe, qué era el antes, qué era el después y qué es el ahora. De igual manera, fomenta un ambiente de confianza en donde se puede trabajar estas pautas para poder definir bajo qué términos se puede trabajar, justo revisar las pautas corporales, como lo es las estructuras base en un primer momento, para poder dar lugar al cuidador desde su condición psíquica. Posteriormente viene la movilidad corporal, que es como en una fase segunda de este artículo, en donde esta movilidad corporal favorecerá esa identificación. Y pues de igual manera los espacios de redes de apoyo, que son fundamentales, cómo hablar, cómo pedir, cómo solicitar lo que se está requiriendo para poder atender entre todos a la persona con discapacidad y no se dé esa sobrecarga, para poder llegar a una identificación de resolución corporal incluso. La intención es, bajo estos términos, poder llegar a una propuesta que, si bien les decía, al principio está en una parte documental, aún no se concreta en una parte metodológica, en el sentido de aplicación como un taller, como una... Sí se tienen ya las pautas básicas de qué pasaba con el cuidador, qué pasa con su psique, qué pasa con su imagen, para poder resolver. Entonces, la conclusión es que sí, la psicomotricidad nos proporciona esos recursos de estudio para la detección inicial de los signos de síndrome del cuidador primario. Esto para poder entender cómo se está llevando esa simbolización de lo que acontece y de lo que se vive. Entonces, ese es el principal motivo por el cual este artículo se desarrolló y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias.